Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 19 de marzo de 2021. Bueno, la verdad es que tuvimos una semana bastante particular en Wall Street, donde el Standard Poor's incluso tocó varios días récord histórico, aunque después vemos que cerró la semana un poco más abajo. En el caso del Nasdaq, tuvo una semana relativamente lateral, pero eso sí, con bastante volatilidad. Y bueno, me sigue llamando la atención de que el discurso que impera en redes sociales, en portales de noticias financieras, en canales financieros estadounidenses, es principalmente un discurso de preocupación, de miedo, de peligro con respecto a la suba de las tasas de los bonos largos. Y nadie parece, o muy poca gente parece estar hablando de las oportunidades de compra que se están dando en las empresas de algunos sectores, como pueden ser el tecnológico, el sector de comunicaciones, el sector del consumo discreto, eh, y más aún teniendo en cuenta que esta semana mejoraron las perspectivas de crecimiento para la economía de los Estados Unidos durante 2021. Y bueno, o sea, a ver, siendo sinceros, no tengo nada muy nuevo que decir porque venimos hace ya prácticamente un mes hablando de lo mismo, hablando de las subas de tasas y diferentes enfoques para ver cómo esto afecta a las valuaciones de las acciones, al mercado, lo que puede pasar. Así que la verdad es que no hay nada muy nuevo para decir, pero al menos esta semana tuvimos la reunión de la Fed, que se reúne cada 6 semanas para determinar la tasa de interés. Ya saben que la Fed controla la tasa de interés overnight, o sea, la tasa de interés a un día, que acá podría ser la tasa de los pases o del call bancario, o sea, la tasa interbancaria más o menos. Podríamos asemejarla a esa tasa equivalente en Argentina. Y bueno, cada 6 semanas la Fed se reúne para determinar esa tasa, pero cada reunión por medio lo que hace también es que Powell da una conferencia de prensa y que también se publican las previsiones, los pronósticos de la Fed para diferentes variables, como pueden ser el crecimiento económico, la inflación, el empleo, las tasas de interés. Entonces, a pesar de que obviamente no hay ningún organismo, ni el Fondo Monetario, ni la Fed, ni el Banco Mundial, ni ningún organismo internacional que tenga un buen historial de pronósticos, porque la verdad es que a veces erran bastante fuerte. Lo cierto es que el mercado le presta atención a lo que diga la Fed, a los pronósticos que haga la Fed y actúa en consecuencia, así que a pesar de que nunca son confiables los pronósticos, ni de la Fed, ni del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario, ni de prácticamente ninguno, por lo menos está bueno ver qué es lo que dicen, como para ver cuáles son las expectativas que están fijando sobre los inversores en Estados Unidos. Bueno, lo primero que hay que decir, por supuesto, es que mantuvieron la tasa de interés de corto plazo en 0%. Esto no era absolutamente ninguna novedad porque ya lo vienen diciendo desde el año pasado y dijeron, ya también venían diciendo del año pasado, que hasta 2022 no piensan tocar la tasa de interés, o sea que las tasas de interés de corto plazo se van a mantener en cero como mínimo durante los próximos 12 meses. Así que esto no era ninguna novedad, ya era algo sabido por el mercado, no sorprendió a nadie. Pero lo que sí tuvo una repercusión interesante son las perspectivas, el pronóstico de la Fed sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, que lo elevó de 4,6 como estaba antes a 6,5. O sea, la Fed está esperando que la economía de Estados Unidos crezca 6,5 en 2021. Eso es mucho. O sea, y teniendo en cuenta que las tasas de los bonos largos, del bono a 10 años, a 20, a 30 años, además de reflejar la inflación esperada, también deberían reflejar el crecimiento económico esperado. Bueno,
no llama la atención de que si entonces se espera que el crecimiento económico de Estados Unidos se acelere y sea mejor al esperado, que las tasas de los bonos largos también suba y que eso no necesariamente sea algo tan malo para las acciones y sobre todo para las acciones de empresas de sectores en crecimiento, sobre todo porque a pesar de que aumenta la tasa de interés y eso afecta negativamente a las valuaciones, aumenta la tasa de interés de los bonos, pero porque se espera un mayor crecimiento económico. Y los sectores que suelen ser sectores que están en crecimiento suelen ser sectores bastante procíclicos, o sea que van a favor del ciclo económico. Entonces, si hay más crecimiento económico, lo que podemos suponer es que el impacto negativo del aumento de las tasas de interés no será tan grande como el impacto positivo que va a tener para los ingresos y los márgenes de rentabilidad de esas empresas, en el caso de que efectivamente el crecimiento económico de Estados Unidos sea incluso mejor del esperado. Así que ese es un dato muy interesante porque ya la Fed está fijando una expectativa de que el año va a ser un año de crecimiento económico fuerte en Estados Unidos. Pero además también obviamente hizo sus pronósticos con respecto a la inflación. Y lo que dijo fue que efectivamente ellos esperan que la inflación esté por encima del 2% durante los próximos meses, pero que no están por ahora actuando con un escenario de inflación descontrolada. Esto es interesante porque el objetivo de inflación de la Fed es 2% promedio anual. Y acá la palabra clave es promedio, porque justamente si estamos hablando de un promedio del 2%, quiere decir que habrá momentos donde la inflación esté por debajo del 2% y habrá momentos donde esté por encima de ese número. Así que la Fed está diciendo que sí, efectivamente, esperan que la inflación se acelere un poco y se vaya arriba del 2%, pero que, bueno, claramente no están en este momento tomando acciones, no están realizando ningún tipo de plan de contingencia para parar una inflación que se está acelerando demasiado. Y de hecho vemos que el mercado le cree, porque si miramos la tasa del bono a 10 años, vemos que está en 1,71, que es más de lo que estaba la semana pasada, pero sigue estando por debajo del 2%. Así que, bueno, vemos que el mercado por lo menos le está creyendo a la Fed en que la inflación sí puede estar acelerándose un poco, pero que no se está saliendo de control. E incluso lo vemos en las licitaciones de bonos largos, o sea, porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos todas las semanas va haciendo diferentes licitaciones de bonos, algunos bonos que van venciendo, otros bonos que ellos emiten porque necesitan cubrir gasto público. Y lo que se ha visto incluso ya en esta semana es que por el momento no se está viendo que falte demanda de bonos, o sea, se licitan ciertas cantidades de bonos y hasta el momento los montos que demandan esos bonos están superando incluso en 2 veces, incluso más de 2 veces el monto licitado. O sea que cada vez, por lo menos durante las últimas semanas, incluso los últimos meses, cuando la Fed hace licitaciones de bonos, incluso de bonos largos, lo que ve es que licita por cierto monto y recibe ofertas por más de 2 veces el monto licitado. O sea que por lo menos esta tasa que está en 1,71 y que parece ser menor a la inflación esperada, no está por ahora desincentivando la demanda de bonos. Y tengamos en cuenta que además de la demanda de organismos estadounidenses, también tenemos que agregar demanda internacional, porque en Europa hay varios países como Alemania, como Francia, por ejemplo, que sus bonos rinden tasa negativa. Entonces puede ser que estos países, instituciones de estos países también estén demandando bonos estadounidenses, cubriéndose, por supuesto, por tipo de cambio entre el euro y el dólar, porque están, aunque sea, tratando de buscar un poco de tasa positiva en un mundo donde hay una gran cantidad de bonos que rinde tasa negativa. Así que por ahora parece que el mercado le está creyendo a la Fed y eso es lo que vemos acá en la curva de tasas, donde por el momento vemos que las tasas cortas siguen prácticamente en cero y vemos que sí se va poniendo cada vez más positiva la tasa de bonos largos. Si comparamos con un año anterior, vemos que efectivamente está bastante más positiva, pero fíjense que si comparamos con el 2019, que fue un año muy alcista para las acciones, vemos que todavía incluso está por debajo. O sea, parece increíble, pero estamos en un entorno de tasas de interés históricamente muy bajas y apenas suben un poquito
de lo que más se habla es de caída y de peligros y no de oportunidades de compra, siendo que no han variado demasiado a como estaban, por lo menos el año pasado o hace unos meses atrás. O sea, cuando uno lo ve en el histórico, históricamente, ve que seguimos estando en un entorno de tasas de interés muy bajas. Esto, aún así, me parece algo positivo, es algo que incluso me tranquiliza, porque o sea, que movimientos tan pequeños en tasas de interés que siguen estando históricamente bajas susciten preocupación en el ambiente inversor de Estados Unidos, por lo menos nos da la evidencia de que no hay euforia en el mercado. O sea, de que esto es tomado con precaución, con prudencia. O sea, lo que vemos es que podríamos decir que hay un optimismo prudente, un optimismo racional en el mercado, o sea que no hay euforia, porque estos movimientos ya son tomados como alertas, como precaución, pero sigue el optimismo de fondo, digamos, como telón de fondo, en el mercado sigue habiendo optimismo, y más aún con semejantes pronósticos de crecimiento económico por parte de la Fed, e incluso podríamos decir que está un poco exagerada está un poco exagerado el temor a la inflación. Porque o sea, cuando uno ve las explicaciones que se dan, siempre se está hablando de la Fed, que es la que tiene la emisión primaria de dinero, pero en ningún momento se habla de la emisión secundaria de dinero, que es la que tienen los bancos y que de hecho fue una de las grandes responsables, la falta de emisión secundaria de dinero, fue una de las grandes responsables de que tampoco hubiera mucha inflación en toda la década del 2010 al 2020, a pesar de que la Fed triplicó la cantidad de dinero durante la crisis de 2009. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque en general lo que sucede normalmente en los países desarrollados es que la creación secundaria de dinero termina siendo incluso más grande en montos de lo que es la creación primaria de dinero, pero bueno, vamos a explicarlo un poquito más, yo ya lo he explicado en informes anteriores, pero bueno, vale la pena repetirlo. Nosotros sabemos que Estados Unidos y prácticamente cualquier país del mundo tiene un sistema bancario de reserva fraccionaria en el cual cuando viene una persona a depositar dinero, vamos a suponer acá que deposita $1000, lo que hace el banco es de esos $1000 guarda en reserva una fracción, que en este caso es el 10% del dinero depositado, y al resto, al 90% restante, lo presta a aquellos clientes que deseen solicitar crédito. Esto por eso se llama encaje, o sea, encaje fraccionario o reserva fraccionaria, porque del dinero que es traído por clientes que quieren hacer un depósito en el banco, la entidad reserva, en este caso un 10%, y presta el monto restante. 10% es un encaje de reserva alto para lo que se ve hoy en el mundo. O sea, hay países en los cuales el coeficiente de reserva es de menos del 5%, incluso hay muchos países que tienen 2%, e incluso otros países que directamente no tienen un porcentaje obligatorio de reserva. Pero bueno, en general puede estar entre el 5% más o menos, o incluso en el 2% para la mayoría de los países desarrollados. En este caso es el 10%. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? De esos 1000 que le trae un cliente para hacer, por ejemplo, un plazo fijo, lo que hace, o un depósito a la vista, una caja de ahorro, lo que hace el banco es reservar el 10% y prestar el 90% restante, que en este caso serían $900. En este momento el banco acaba de crear de la nada $900. O sea, vino una persona, realizó un depósito, vino otra persona, solicitó un crédito y el banco creó de la nada $900. Entonces lo que dice es, a este punto hay $1900 en el sistema. Los 1000 que trajo el cliente y los 900 que creó el banco de la nada. Y esto es lo que se llama creación secundaria de dinero. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Esta persona que recibió los $900 puede ir al mismo banco o a otro banco y depositar esos $900 en su cuenta
de otro banco, por ejemplo, y ese banco va a hacer exactamente lo mismo, va a reservar el 10% y el resto va a intentar prestarlo a diferentes clientes, con lo cual se va a ir dando un proceso de creación secundaria de dinero por parte de los bancos. Entonces, la Fed no puede controlar directamente esto, o sea, la Fed no puede controlar la creación secundaria de dinero de manera directa porque se realiza en un enorme número de transacciones que están distribuidas en una gran cantidad de bancos. Entonces no lo puede controlar de manera directa y por eso es que lo hace de manera indirecta utilizando la tasa de interés para incentivar o desincentivar el otorgamiento de créditos por parte de los bancos, porque como ya hemos dicho en otros informes, a ver, digo, ¿cómo gana dinero un banco? Bueno, un banco toma depósitos a plazo fijo por parte de clientes que vienen a depositar el dinero, a esos clientes les paga una tasa de interés, que es la tasa de interés de corto plazo, porque en general los depósitos de plazo fijo son a un mes, 3 meses, a lo sumo a un año, y ese dinero por el cual paga una tasa de interés, después el banco lo presta a largo plazo, puede ser a 10, a 20 o a 30 años, a una hipoteca, por ejemplo, a una persona que tiene una empresa, por ejemplo, se le puede prestar a una empresa, a una pyme o a una gran empresa, o incluso lo puede prestar para consumo, y lo que hace el banco es ganar la tasa de interés que está en el medio, o sea, la diferencia de tasas, que es lo que se conoce como el margen neto de intermediación. Entonces, la curva de los bonos del Tesoro de Estados Unidos nos sirve, y mejor dicho, le sirve a la industria bancaria como referencia para saber a dónde fijar sus tasas de interés. O sea, el banco no le va a pagar a un cliente que viene a hacer un plazo fijo la tasa de los bonos del Tesoro de corto plazo, sino que le va a pagar una tasa mayor para incentivarlos de esa manera a que la persona, en lugar de comprar un bono corto, ponga un depósito bancario que reciba un interés mayor, y tampoco le va a cobrar a algún cliente que venga a pedir un crédito la tasa de los bonos del Tesoro, sino que, como se supone que está asumiendo un poco más de riesgo, le va a cobrar una tasa mayor. Entonces, esta curva de tasa de los bonos del Tesoro es la que nos va a dar más o menos una idea de cómo están los márgenes de rentabilidad de los bancos. O sea, si la curva se pone cada vez más positiva, eso quiere decir que los márgenes de rentabilidad de los bancos van a aumentar, y si la curva se aplana, quiere decir que los márgenes van a disminuir, y obviamente si se invierte ya se van a disminuir muchísimo más. Y tengamos en cuenta que eso incentiva o desincentiva a los bancos a dar crédito, porque cuanto más positiva sea la pendiente de la curva, más incentivos van a tener los bancos para dar crédito, y cuanto más plana esté la curva, menos incentivos van a tener. Y justamente la Fed hace eso. O sea, si la inflación no es un problema, si la Fed detecta que la inflación no está siendo un problema, lo que va a hacer es mantener las tasas cortas, o sea, las tasas que controla la Fed acá de un mes o de menos de un mes. Lo que va a hacer la Fed es mantener las tasas cortas lo más bajas posibles, para que de esa manera la pendiente de la curva sea lo más positiva posible, y eso incentive a los bancos a dar mucho crédito, y eso lo que va a hacer es va a acelerar la inversión, va a acelerar los emprendimientos, las empresas, va a acelerar la creación de empleo y va a acelerar el crecimiento económico, digamos, todo un círculo virtuoso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la Fed detecta que la inflación se está acelerando, lo que va a hacer es empezar a subir las tasas cortas para de esa manera aplanar la curva y desincentivar a los bancos a dar crédito. Entonces, al desincentivar a los bancos a dar crédito, lo que hace también la Fed es desacelerar la creación secundaria de dinero, que justamente es la que podría empezar a acelerar la inflación y podría provocar que la inflación se salga de los objetivos de la Fed. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que históricamente ha sucedido en estos contextos? Que tarde o temprano la Fed exagera, sube demasiado las tasas cortas, o tarda mucho en bajarla.
Los bancos, al no tener incentivos, porque este spread de tasas empieza a achicarse y el incentivo a tomar crédito va siendo cada vez menor, entonces los bancos, al tener cada vez menos incentivos para dar crédito, dejan de darlo, o peor aún, para poder ganar un poquito más de margen de rentabilidad, empiezan a prestarle a clientes más riesgosos que de esa manera aceptan pagar una tasa de interés mayor. Bueno, esto tarde o temprano va a terminar o en una recesión, porque los bancos han restringido demasiado el crédito y no hay tanto crédito circulando en la economía, entonces se resiente la actividad económica y se llega a una recesión, o en el peor de los casos, podemos llegar incluso a una crisis financiera, como pasó en 2008-2009. Y bueno, de hecho, este sería como el escenario más probable que podríamos estar vislumbrando a futuro para pensar cómo puede llegar a terminar este mercado alcista que hace más de 10 años que está vigente y que está en un contexto de optimismo. O sea, podríamos vislumbrar un posible escenario futuro, tal vez, o sea, seguramente no este año, tal vez el año que viene o tal vez más adelante, en el cual la Fed empiece a subir las tasas de interés, en algún momento exagere demasiado la suba de las tasas, se invierta la curva, los bancos dejen de dar tanto crédito y Estados Unidos entra en recesión y de esa manera tengamos el fin de este mercado alcista que está vigente. Ese sería como un escenario base que justamente está fundamentado en lo que ha sucedido históricamente con los ciclos de subas y de bajas de tasas de la Fed, de cómo la Fed va gestando incluso recesiones y mercados bajistas. Este sería como un escenario base como para tenerlo en cuenta de aquí al futuro. O sea, mientras la Fed no empieza a subir las tasas, este escenario es de baja probabilidad, pero en el momento en que la Fed empieza a subir las tasas, ahí empezamos a ver cada vez más el peligro de que la Fed, digamos, mate a este mercado alcista. Pudo haber sucedido en 2020, pero bueno, apareció el COVID y se anticipó. Bueno, si alguien quiere profundizar un poco en este tema, hay un muy buen video de Ray Dalio que se llama Cómo funciona la máquina económica, que dura 30 minutos, donde él explica esto muchísimo más en profundidad. Así que este es un video muy, muy recomendado. Pero bueno, a ver, resumiendo. Si la pendiente de la curva aumenta mucho, los bancos se verán muy incentivados a prestar. Y eso va a acelerar la creación secundaria de dinero, va a acelerar también la velocidad de circulación del dinero y puede acelerar la inflación. Con lo cual eso perjudicaría el objetivo de la Fed del 2% y la obligaría a intervenir. Así que mirar solamente las tasas de los bonos no alcanza. O sea, hay que mirar también la forma que está teniendo la curva. O sea, altas tasas de interés por sí solas no frenan la inflación. Y de la misma manera, bajas tasas de interés por sí solas no aumentan la inflación. O sea, lo que hay que mirar también es cómo está la pendiente de la curva, porque la pendiente de la curva es la que determina qué es lo que va a pasar con la creación secundaria de dinero y eso va a retroalimentar o no la inflación. Justamente lo que pasó durante la década de 2000 a 2010, a pesar de todo lo que emitió la Fed, fue que también los bancos no tenían mucho margen de rentabilidad. Entonces, cuando uno veía la cantidad de crédito que estaba dando vueltas en la economía de Estados Unidos, veía que anualmente el crédito no se aceleraba demasiado. O sea que la Fed había emitido mucho, ese dinero había quedado bastante encapsulado en los bancos, pero luego ese dinero no salía de manera muy acelerada de los bancos porque los bancos no estaban otorgando mucho crédito y no estaban otorgando mucho crédito justamente porque los márgenes de rentabilidad que le daban las tasas que pagaban y las tasas que cobraban a los clientes no eran lo suficientemente altos como para incentivar a los bancos a otorgar mucha cantidad de crédito, sino que eran bastante cautelosos y solamente se los otorgaban a clientes que fueran bastante seguros. Entonces, bueno, la sugerencia es esa, o sea, no solamente mirar que la tasa de los bonos del tesoro esté subiendo, mirar también cómo están los diferenciales de tasa, o sea, cómo están los spreads entre las tasas cortas y las tasas largas. Entonces,
o sea, nos posicionamos en la curva de tasas y nos empezamos a cuestionar, a ver, ¿cómo son los spreads de tasa entre las tasas largas y las tasas cortas? O sea, ¿son lo suficientemente grandes para que pensemos que los bancos tienen muchos incentivos para dar crédito y que por lo tanto, a medida que la economía vaya volviendo a la normalidad y los bancos empiecen a otorgar crédito, se va a acelerar mucho el otorgamiento de crédito y eso va a acelerar la creación secundaria de dinero y por lo tanto va a acelerar la velocidad de circulación del dinero y por lo tanto va a acelerar la inflación? Si uno mira acá, por ejemplo, ve que esta misma página nos da la tasa de 10 años menos la tasa de un año, que es una muy buena referencia para ver cómo está el spread de las tasas. Resta la tasa de 10 a la tasa de 1, lo que vemos que en este momento está en 1,6. Y vemos que durante toda la última década, donde repito, no hubo mucha inflación porque los bancos no dieron tanto crédito, vemos que estuvo durante bastante tiempo, por lo menos durante unos 5 años, dando vueltas entre el 2 y el 3% y después estuvo todo el tiempo por debajo del 2%. Así que me parece que mientras no veamos este spread entre la tasa de 10 y la tasa de 1, o la tasa de 10 y la tasa de 2 años, o la tasa de 10 y la tasa de 3 meses, o sea, tasas largas y tasas cortas, mientras no veamos este spread por encima del 2%, y va a ser difícil que veamos una aceleración muy profunda del crédito en Estados Unidos y por lo tanto una aceleración de la creación secundaria de dinero que podría suscitar una aceleración de la inflación. Entonces, a ver, con esto no quiero desmerecer el peligro que hay en la inflación. O sea, el peligro de la inflación es real porque es verdad que el año pasado se emitió mucho y ese dinero fue a la economía real, pero solo con eso no alcanza. Ya saben que la inflación depende de la oferta, pero también de la demanda monetaria, así que para que se acelere la inflación necesitamos también que caiga la demanda de dinero, o sea, que aumente la velocidad de circulación y por ahora, eso no está pasando. O sea, pero aún así hay que vigilarlo, por supuesto, hay que vigilarlo porque es un peligro que está latente, pero por ahora parece que el mercado tampoco lo está teniendo en cuenta como algo que podría llegar a suceder. Aún así, lo que se ve es una ironía, o sea, me parece bastante irónico que en un contexto en el que las previsiones de crecimiento económico de la Fed están aumentando y al mismo tiempo ellos reconocen que la inflación se está acelerando, pero no se está descontrolando y parece que el mercado le está creyendo, nosotros nos encontramos en un contexto de aceleración del crecimiento económico, inflación que parece estar relativamente controlada, por lo menos por ahora. Estamos en la fase final de un mercado alcista que podría durar tranquilamente un par de años más, pero con inversores que están optimistas, o sea que están dispuestos a tomar un poquito más de riesgo, pero por ahora se mantienen también cautelosos. Estamos en este contexto y de lo que más escucho hablar, por lo menos yo, no es de comprar tecnológicas, comprar empresas de consumo, sino todo lo contrario, vender tecnológicas, vender empresas de consumo y pasarnos a bancos, pasarnos a energéticas, en lugar de aprovechar las oportunidades. Y bueno, la verdad es que, a ver, no parece que vaya a ser una decisión, puede ser que sea una decisión que nos resulte bien ahora en el corto plazo, a un mes, a 2 meses, pero a largo plazo parece que no estamos teniendo en cuenta que una de las características más marcadas que tienen las empresas tecnológicas y las empresas de consumo es que son muy sensibles al ciclo económico. Entonces, me resulta difícil de entender que la Fed aumente sus previsiones de crecimiento económico al 6,5 para 2021 y que al mismo tiempo diga que la inflación dentro de todo se está manteniendo en sus parámetros normales y que prevalezca entre los inversores el miedo a que las tasas continúen subiendo y no las ganas de comprar este tipo de empresas, sabiendo justamente que los datos económicos le han dado a la Fed motivos para aumentar sus previsiones de crecimiento para la economía de Estados Unidos y que eso repercute favorablemente en las empresas tecnológicas, en las empresas de comunicaciones y en las empresas de consumo. Y que obviamente de la misma manera, si la Fed ve que la curva
se empina demasiado, o sea que la curva, la pendiente positiva de la curva se vuelve demasiado positiva, eso obviamente va a incentivar a los bancos, va a ser un driver muy positivo para los bancos, pero de la misma manera puede ser un driver negativo para la Fed, porque podría acelerarse la inflación. De la misma manera que vemos que el crecimiento económico puede favorecer a las empresas tecnológicas, el empinamiento de la curva, o sea que la curva se vuelva muy positiva, podría motivar a la Fed a empezar a intervenir en la parte larga de la curva y eso perjudicar a los márgenes de rentabilidad de los bancos. Entonces tengamos en cuenta que la Fed tiene un objetivo de tasa de interés y tiene un objetivo de crecimiento económico, tiene un objetivo de inflación. Si ve que la inflación se le empieza a acelerar, que no es un proceso rápido, es un proceso relativamente lento, la Fed va a empezar a intervenir y de la manera que va a empezar a intervenir va a ser interviniendo en las tasas largas para bajar de esa manera los incentivos de los bancos a prestar y desacelerar un poco la creación secundaria de dinero. Y eso podría perjudicar a los fundamentos de los bancos. Y es increíble también que con mucha facilidad nos olvidemos de que el Standard & Poor's, como yo lo he mostrado en otros informes, el Standard & Poor's subió en los 3 contextos de tasas posibles. En 2013 subió con las tasas aumentando, con la pendiente de la curva aumentando. En 2017 subió con la curva de tasas aplanándose. En 2019 subió con la curva de tasa invirtiéndose y aún tenemos miedo de que el Standard & Poor's, que está principalmente constituido por empresas tecnológicas y de consumo, vaya a bajar porque las tasas están acelerándose un poquito y la curva se está poniendo un poco más positiva, como ya pasó en 2013. Porque, a ver, el valor de las empresas no solo está determinado por las tasas de interés. O sea, las tasas de interés es una variable más que influye en el valor de las empresas, pero no es el único. Y como yo les decía, estamos en un contexto donde la Fed está aumentando sus previsiones de crecimiento económico y eso favorece a los ingresos de las empresas. Entonces, las tasas de interés son tan solo uno de los elementos que influyen en la evaluación de una empresa, pero después también tenemos el crecimiento económico, el empleo, los tipos de cambio, los ingresos propiamente dichos de las empresas, la estructura de capital de las empresas, si tienen mucha deuda, si tienen poca deuda, los rendimientos sobre el capital que están obteniendo las empresas. O sea, no todas las empresas de diferentes sectores obtienen los mismos rendimientos sobre el capital, la estructura de capital de las diferentes empresas, los márgenes de rentabilidad de las empresas, el entorno legislativo y el sentimiento de los inversores. Y en el entorno legislativo, esta semana tuvimos buenas noticias porque se aprobó el paquete de estímulo de Biden, pero dejó muy en claro el atasco legislativo que hay en Estados Unidos. Entonces, en la evaluación de las empresas influye todo eso, no solo las tasas de interés. Y lo que no dejo de ver es el miedo por la suba de las tasas de interés y una, subestimación total del crecimiento económico que va a tener Estados Unidos durante este año, que va a afectar positivamente principalmente a todas esas empresas. Así que me parece que el mercado nos está dando una oportunidad desde hace semanas, pero el miedo muchas veces nos impide actuar. Y es una lástima porque el contexto sigue siendo muy positivo para estar invertido en acciones a lo largo de este año, porque estamos en un mercado alcista, porque el contexto es positivo, porque la expectativa es positiva y porque las tasas de interés siguen siendo históricamente bajas y la curva de las tasas de Estados Unidos por ahora no está mostrando que esto vaya a ser peligroso y que la inflación se le vaya a salir de control a la Fed. Obviamente, para saber qué va a pasar con la inflación dependemos de qué es lo que pasa con la demanda de dinero. Y todavía es muy temprano para saber qué es lo que va a pasar con la demanda de dinero. Veremos durante los próximos meses a ver qué sucede. Pero no cabe duda de que el mercado está preocupado por eso. En mi juicio está demasiado preocupado. Pero de la misma manera, a medida que pasen los meses, si efectivamente la demanda de dinero sigue alta y la inflación sigue baja, en algún momento este muro de preocupación, como se suele llamar en la jerga de Wall Street, será escalado por el mercado y veremos finalmente algún tipo de suba un poco más continuada en el Standard & Poor's. Por ahora,
estamos en este contexto donde hay oportunidades, pero justamente las oportunidades están porque hay mucha preocupación y cautela en el mercado. Si alguien está dispuesto a tomar el riesgo, puede ser que en el futuro se vea recompensado. Así que veremos qué es lo que pasa con las tasas de interés, pero me parece que por ahora la Fed ha dado una señal de que más o menos está todo dentro de su control. Y efectivamente el mercado le cree porque además los datos nos muestran eso, que el peligro de la inflación está latente, pero que por ahora los datos muestran de que la demanda de dinero sigue fuerte. Así que, bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.